En el mes de noviembre del año 2012, el Instituto Superior Nuevo Siglo se encuentra cumpliendo sus 20 años de acción. Tarea que merece una verdadera felicitación en el medio correntino para la familia Buratti, que trabaja con tanto empeño en brindar educación y buena formación para esta ciudad de Corrientes y su interior. El licenciado José Pérez Bamonde y yo, Marta Chemes, queremos homenajear con nuestra disertación al Instituto Nuevo Siglo, a la familia Buratti y sobre todo al espacio maravilloso que han abierto desde la psicología social. Y en homenaje al Nuevo Siglo va también nuestra actitud y el título de nuestra conferencia, que es Las artes del convivir. Nuevo siglo, nuevas formas de comunicarnos, de facilitar que la comunicación fluya, que la comunicación sea la base de las relaciones. Felicidades a ustedes y por los próximos 20 años. Cuentan siempre con nosotros. Muchas gracias por estar. Vamos a presentar, y además de poder presentar a los profesionales, vamos a tratar de aprovechar incluso el final para que podamos todos, en definitiva, no solamente escucharnos, sino participar. Marta Chemes, doctora en Fonoaudiología y Psicología, Universidad de El Salvador. José Pérez Bamonde, licenciado en Psicología, Valencia, España, con experiencia literaria basada en la clínica de la psicología de la participación, autores, además, de varios libros, de la comunicación de minorías a la identidad cultural, Ser feliz y o tener razón, y Ser feliz y o tener razón, 2 hormonas versus neuronas. Estos profesionales aportan reflexiones y abren también cuestionamientos acerca del modo de conocer y darse a conocer a través de estrategias, recursos y responsabilidades a través de el deseo y el placer en la convivencia. Algunas de las ideas de uno de los libros, que lo pueden encontrar en el ingreso aquí al salón auditorio: las personas crecen a través de la gente, y si estamos en buena compañía es más agradable. La creencia de ese 2 en 1, la media naranja y demás, será tan así, y esa fórmula que es feliz. Le brindamos un fuerte aplauso, le damos la bienvenida a José Pérez Bamonde. Muy generoso, Marcelo, gracias. Bueno,
Buen día para todos. Es una alegría estar compartiendo y en especial queremos hacer mención, Pepe y yo, que esta actividad, presentar y compartir nuestra obra literaria y también nuestro ser y nuestro hacer cotidiano, es un modo de adherir a este valiosísimo emprendimiento que es Nuevo Siglo, y en su 20 cumpleaños ponernos en el cumpleaños feliz Nuevo Siglo, felicitar el emprendimiento. No hay nada más maravilloso en el planeta, en la relación de los seres humanos, que la inmensa diferencia que sucede entre la gente que se preocupa y la gente que se ocupa. Preocuparse pasa por rezongar. Rezongar significa enfermarse. Ocuparse es lo que hicieron Dora, Carlos, Gastón. Nos vamos a ocupar por generar un espacio a través del cual la educación se convierta en alegría, en razón de ser, en que cada una de las personas encuentre un canal, dijeron, para su modo de insertarse productivamente, aprender a pensar. ¡Wow! ¡Qué lindo! Esa es una de nuestras debilidades. Ahora, nos interesa mucho la inteligencia emocional. No nos gusta la gente que piensa solamente porque es muy fría y muy horchata. En cambio, la gente que se anima a pensar y a sentir, otra es la historia. Nos interesa, donde aparece la inteligencia emocional, aparece la capacidad para ocuparme de mí y para ocuparme del otro, que no es lo mismo que preocuparme. Y entonces surgen los emprendimientos. Y yo vi florecer en Corrientes Nuevo Siglo. Y me llena de orgullo ver la manera en que ha crecido y la sensibilidad con que fue elaborando su propuesta. Y en 20 años es una institución a la que yo hoy, a través de ustedes, quiero brindarle nuestro aplauso. Olvida y bajo la cabeza que tengo aquí el micrófono y bajo así, hablo desde aquí. Bueno, una cosa es ser especialista en la comunicación y otra en la comunicación electrónica. El TIC. El título de nuestro libro, ya del primero, del tomo 1, del Ser feliz y yo tener razón, tiene una pequeñita trampa, que es en realidad la que le da sentido no solo a estos dos primeros libros sobre el ser feliz, sino a los que faltan y a los que se están viniendo. Porque el I-O, I-O, quiere decir el yo partido, el yo dividido entre lo que pienso y lo que siento, entre lo que hago y lo que debería hacer. Y entonces dice, bueno, pero ¿y cómo se llega al ser feliz y tener razón? Le sacamos el O. ¿Cómo se llega ahí? Es una buena pregunta, ¿verdad? De movida. La cosa importante es que para ustedes que están abordando un nivel académico, nuestro libro intenta ser de una lectura sencilla. Si alguno ve algo que no lo siente como claro o sencillo, no se olviden de nosotros. Escríbanos, critíquennos, cuéntenos. Tienen las direcciones adentro del mismo libro. La intención es que haya varias lecturas. Entonces, para ustedes, para vuestro nivel, descubrir el yo partido es descubrir el eje, el alerta de la enfermedad. En el ser humano, la distancia que hay entre la capacidad para pensar y la capacidad para sentir predetermina la tendencia o la orientación hacia la salud o hacia la enfermedad.
Este es un tema que nos tiene que ocupar a todas las personas que miramos con sensibilidad, que miramos con piedad el sufrimiento del otro. Si está separado el pensar del sentir, hay dolor, hay sufrimiento. Si nos atrevemos a acercar el pensar al sentir, necesariamente empezamos con la maravilla de la comunicación. Sucede esa primer chispita que es ponerles palabras a una vivencia. Y ahí comienza la vida de verdad. Nacimos para la salud, nacimos para la felicidad. Nuestro cuerpo nació para ser sano y nuestra capacidad para sentir y pensar están orientados siempre a construir la felicidad. Es el único punto, hasta ahora yo no encontré otro, el apotegma perfecto. Ricos, pobres, negros, verdes, amarillos, arios, todos coincidimos en un deseo, el deseo de ser felices. Qué fácil. Qué fácil, pero a nosotros nos enseñaron que ser feliz empieza por el otro. Ama a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Y el ti mismo queda de último. Entonces lo que nos enseñaron es, la felicidad está fuera. La felicidad la buscas en el bienestar hacia los demás, que no entra nada. Estoy hablando de dónde ponemos el acento. Y lo que culturalmente nosotros tenemos absorbido, tenemos integrado. Ahora, si mi felicidad está en buscar afuera, eso que me lleve a sentirme bien, mi casa la habita un extraño. En mi casa la habitan las cosas que yo debo hacer, las cosas que yo aprendí, las cosas que yo entrené, y también habita algo que tiene que ver y que le doy menos importancia a lo que yo siento. Mirad que se puede discutir, y de hecho se discute, de ideas, de ideologías. Ahora, ¿quién me discute a mí si me duele la cabeza? No, ¿a ti que te va a doler la cabeza? Che, no, es falso que a ti te duele la cabeza. Es falso que tú tienes sueño. No. Ahora, es falso lo que dices de si el país va bien o va mal. Es falso. No estoy de acuerdo contigo, pero que me diga que no estás de acuerdo conmigo en que me duele la cabeza, hombre. ¿Veis? De sentimientos, de lo que es más sólido en nosotros, de eso nos fiamos menos. Nos fiamos más de nuestro pensar, porque es lo que hemos cultivado. Entonces, a la hora de entrar en esta realidad de ¿qué es primero, los cimientos o el tejado? Es cierto que se hacen nuevos edificios donde se empieza por arriba, después de la estructura. La estructura siempre tiene que ser por abajo. Si no, sostener en el aire hasta que colocan la base es muy difícil. Entonces, no sé cómo suena esto, pero es un planteamiento para reflexionar. Nosotros no pretendemos entrar en esta línea de autoayuda. Somos dos profesionales, tenemos nuestros consultorios, tenemos nuestro laboratorio, tenemos nuestras peleas, que el libro no salió de acuerdos así sencillitos y fáciles, sino de muchos disgustos y muchas discusiones, porque se trataba de tu mundo y mi mundo, cómo lo ponemos a interaccionar, no como el uno invade al otro. ¿Sí? Así que ser feliz y yo tener razón tiene ciertas claves que, como digo, nosotros no es que vayamos a dar la respuesta, pero es importante, y por eso no somos, no estamos en la línea de autoayuda, sino de ayudar a pensar, ayudar a sentir. Si esto es la autoayuda, genial. Pero hay que investigar, cada uno tiene que partir de sus propias premisas, cada uno tiene que cuestionar las cosas de las que está seguro y de las que está inseguro, y decir, no como aquel que fue a probar el zapato y como le dieron uno de piel de cocodrilo cuando el yacaré todavía era de consumo, entonces
había un 44 y él gastaba el 41. Pero qué lindo le queda el zapato, señor. Lléveselo, no hay otra marca, pero luce en su pie de maravilla. Bueno, el asunto es que, de verdad, si nosotros estamos acá sentados, juntos, y estamos vivos, es porque la comunicación merece la pena. Y cuando digo merece la pena, hablo de la pena. El libro está escrito en texto dialógico porque quisimos ser lo más fieles posibles. Nosotros somos colegas, compañeros de trabajo y además somos marido y mujer, con lo cual decidimos exponer toda nuestra realidad, llevar nuestras diferencias y nuestros acuerdos a su lugar extremo, tratando de que quien leía esto supiera que era verdad. Con esto hubo momentos en los cuales nos hemos tenido que plantear no hablarnos por 3 días porque si no nos matábamos, morder la yugular, y sin plantearlo también. Juanete, exactamente. Porque francamente nuestra cultura relaciona la razón con el poder. Entonces, no tenemos el hábito de conversar para enriquecernos. La propuesta de conversar es: te voy a convencer de que yo tengo razón porque lo que yo pienso es lo que vale. Peguen una vueltita por la última 24 horas de conversación que tengan encima y díganme si la cosa está modificada. No, estamos todo el tiempo tratando de convencerle al otro que la nuestra es la justa. Con lo cual nos privamos de la posibilidad de enriquecernos porque nos quedamos sordos para las razones del otro. Abrir este lugar es muy complejo y esto sí que tiene que ver con las hormonas y con las neuronas, que no son una enemiga de la otra, sino que una potencia a la otra. Si estoy a puro chorro hormonal, me voy a encargar de buscar todos los argumentos que me permitan desarrollar las más violentas conductas reactivas para establecer mis razones. Y guarda, si soy mujer, peor. Que me pregunten a mí. ¿Cómo he sobrevivido? Y no soy víctima, ni del maltrato ni de otras hierbas. Pero... este es un buen abordaje. Voy a hacer una pregunta clave para que podamos saber de qué hablamos cuando hablamos de cultura. Estamos hablando de los hábitos, de las costumbres, de las cosas que son un legado inconsciente. Recibimos, integramos sin cuestionarlo y lo reproducimos. Entonces yo tengo un sobrinito o un nieto que va a cumplir 4 años. Y como cumple 4 años me voy y le compro la mejor muñeca que encuentro. ¿Cuál suponen que va a ser la respuesta si yo llego con una muñeca así de grandota y preciosa para el chico que cumple 4 años? No hay respuesta, hay patatús. ¡Bum! Me lo estás por volver maricón. Esto es una ofensa. ¿Qué vas a hacer con esta criatura? Esto es propiciar la homosexualidad. Pasa el tiempo. Y ese niñito de 4 años, a los 25 años, elige una compañera, tiene un bebé. E inmediatamente empiezan los grandes conflictos y la mamá llora desesperadamente su puerperio porque su compañero de vida, al que prometió tanta felicidad y tanto acompañamiento, no es capaz de cambiarle un pañal a su hijo. Fíjense qué espantosa que es la contradicción cultural. No nos permitimos en la educación admitir valores que tengan que ver con la complicidad para organizar la pareja. No lo permitimos. A los machitos hay que hacer los machitos. Y cuando son machitos hay que tratar de hacerles pelota al machito. ¿Y entonces qué? Y pobrecitos, porque además son tan frágiles. Nosotras no. Versión mamá, versión mamá. No, versión femenina.
Las mujeres, señoras, somos superiores a los hombres y es hora de plantearlo claramente. Además, es hora de plantearlo científicamente. Perdón. A ver, ¿qué varón creen ustedes que tiene capacidad para pensar en el medio del dolor y hacer la fuerza que hace una mujer en el parto? Nada. Cero. Una piedrita en el riñón. ¿Qué varón piensan ustedes es capaz de tener adentro de sí un cuerpo vivo durante 9 meses sin saber qué es, sintiendo enormes trastornos en toda? Ni uno. Si tienen un poquitito de malestar estomacal y están aullando. Y esto lo digo con absoluta certeza y respeto. Estamos hablando de la oxitocina, que es la hormona femenina, enfrentada a la testosterona, que es la hormona masculina. Porque resulta que la secreción hormonal está en directa concordancia con la propuesta cultural. A medida que la propuesta cultural se transforma en legado y va accediendo hacia las personas, la secreción neuroendocrina se organiza y entonces los varones tienen permiso para pegar trompadas y las chicas no. Por eso nosotros aprendemos a hacer zancadillas, ¿vale? Más fino. Es así. Sí, yo también en esto tengo que añadir. Los hombres, los varones, cuando nos enojamos, podemos decir disparamos con cañón. Hace un ruido, ¡boom!, hasta donde llega. Y el mundo femenino, sin hacer tanto ruido, tiene armas láser. ¡Zing! No me has hecho ningún daño. Pasa un tiempo. Son realidades que no tenemos por qué aceptar que... No, el varón siempre ha sido el más fuerte, el más potente, el que todo lo soporta, por eso venimos del mono y hemos desarrollado buenos hombros, buenos músculos. Y caen con... Pero es importante leer por adentro, a ver qué pasa. Vamos a hablar seriamente. Ahora vamos a entrar en el terreno del dolor. En el mismo espacio en el cual estamos tratando de entender cómo funciona la testosterona en la organización neuroendocrina masculina y de qué modo se coloca la oxitocina en la organización neuroendocrina femenina, también vamos viendo qué sucede con la oscilación de la propuesta cultural. Los hombres tienen un lugar de sufrimiento realmente espantoso porque están llamados al silencio. Nosotras tenemos el permiso para ponerle palabras a las emociones. Nosotras podemos cazar el teléfono y estar 3 horas y 45 minutos hablando de la última fantasía dolorosa que nos tocó y hacemos nuestra catarsis verbalmente. Y sin trabajar tener novio. Ese es el otro detalle. Mientras que los hombres culturalmente solamente tienen el derecho a ser amados si son exitosos, si tienen dinero, si son capaces de proveer a una familia. Las mujeres con un par de tetas o un culito parado, ya está, están habilitadas. Hablo groseramente porque quiero entrar en la médula de una cuestión que es muy terrible. Si cualquiera de ustedes lleva a casa un noviecito y se ponen a charlar mamá o papá, lo primero que le van a decir, ¿y qué hace? Y si no es una persona que tenga un proyecto claramente encajado y que le caiga bien a mamá y papá, esta persona es inmediatamente despreciada. Ahora, ¿se imaginan el dolor que significa esto en la vida de un hombre?
Piensen ustedes qué desdicha que es que el legado cultural de pronto tenga situaciones que son tan injustas y que existen un solo camino para resolverlo. El único camino para resolver es la reflexión, la inteligencia emocional que nos permita entender esto y desde ahí decir, a ver, un hombre que a los 25 años no tiene resuelto su modo de producir, no es ni más ni menos que una mujer que no tiene a los 25 años resuelto su modo de producir. Y sin embargo, en un caso es una tragedia y en el otro es solamente ponerse en oferta en el supermercado para conseguir el novio más rápido. Y esto está muy legalizado, dolorosamente legalizado. Y es un espacio del que si no nos ocupamos, no se arregla. No hacemos nada con preocuparnos. Sí, pero también si no tiene novio y tiene 20 y pico y 30 y algo, si no la quieren por algo será. Y sin embargo el varón tiene 30 y pico, sabe resistir, sabe esperar, tiene tiempo. Si total padre se puede ser incluso a los 90, según los últimos datos. Es bueno que ustedes vayan tomando nota de la cantidad de prejuicios a través de los cuales tenemos armada nuestra estructura cultural. De modo tal que podamos empezar a abrir una nueva manera de dialogar, una nueva mirada del hombre y una nueva mirada de la mujer. Esto es el nuevo siglo. El lugar en el cual aparecen derechos femeninos y se pueden aplacar niveles de obligación masculina y pueden además considerarse obligaciones femeninas. Nosotras pareciera que la única obligación clara que tenemos es la de panza, cría. Todo lo demás es como sal y pimienta, digamos. Si esa parte no está cumplida, ¿y dónde está escrito eso? Digo yo. Ahora que el tema en cuestión es el tema del aborto y que el tema del aborto se toca a partir de decir, una mujer es dueña de su cuerpo. Y si yo, dueña de mi cuerpo, elijo no ser madre, ¿qué pasa? Irás al infierno. Veamos, no es gratuito. Esto no implica de ningún modo colocarnos en una actitud de rebeldía ridícula que se llame, no sé de qué se trata, pero me opongo. No, es intentar cambiar ese supuesto concepto de autoayuda por empezar a funcionar con lo que se llama el disparador de la reflexión. Empiezo a pensar en los hitos culturales a través de los cuales yo estructuro a mi persona y me instalo. Elijo esto y elijo esto. Y a partir de ahí entonces puedo de verdad ser una persona que desarrolle valores. Porque yo no tengo sentido si no me puedo cuestionar mis propios valores y si no puedo vincularme al otro a partir del resultado de mis propios cuestionamientos, que es lo que me va a permitir entrar en ese maravilloso mundo de la comunicación. Me doy a conocer y te trato de conocer, y entre vos y yo intercambiamos conceptualizaciones de la vida que nos vayan permitiendo entender dónde nos queremos colocar, cómo construimos nuestro criterio selectivo. Eso es psicología social. Eso es socializar la psicología. La psicología es una ciencia muy nuevita. Nosotros, al lado del derecho que tiene, ya entró tranquilamente en el tercer siglo, no más, perdón, ¿qué digo? Me lo estuve asociando con el Jesucristo que no tiene nada que ver. Milenio. Milenio, sí señor. Entonces,
Existe toda una historia científica muy grosa respecto de lo que es la organización del derecho. Pero la psicología, 150 años para atrás, sus antecedentes lo tienen los monjes, en las brujas, en los consejeros. Es decir, es muy difusa, pero porque siempre ha sido poco considerada la espiritualidad y poco considerado el dolor como parte de la salud. Cuando se sistematiza la comprensión del dolor como parte de la salud, comienza la historia de la ciencia, de la psicología como ciencia. Y hoy, en solo 150 años, yo tengo 46 años de profesión. A mis 5 años de egresada, me atreví con un par de colegas mayores a presentar el primer trabajo sobre psicogenia del cáncer. Silencio. La sensación fue como que nos echaron a patada del Congreso, ni más ni menos. Cero pelota, nada. Hoy nos ponen alfombra roja. Eso es lo que pasó en 40 y pico de años. Es el lugar en el cual el órgano de la emocionalidad ha empezado a ser considerado rector de la salud y el equilibrio del cuerpo. Cuando una persona sufre, fabrica los espacios para la instalación de las células cancerosas que conviven con todos los seres humanos durante toda la vida. Cuando una persona se ocupa de su sistema de inmunodefensa, busca la manera de encontrarse con la alegría, le busca el sentido a su vida, busca un modo de producir, un modo de dar, un modo de recibir, un modo de ofrecer, y esto se convierte inmediatamente en alegría. Ahí comienza la salud, porque voy encontrando mi lugar. No pongas tan lejos la salud, si no, no llegamos. Hay que empezar por lo más elemental. ¿Cómo cuido de mi casita? ¿Cómo me cuido a mí misma, a mí mismo? ¿Cómo me valoro? ¿Qué me hace bien? No el famoso zapato ese del 47 de piel de cocodrilo que me resbala en el pie, pero como me han dicho que me queda bien, y además me lo dijo una autoridad, una persona especializada en moda, y pasó al lado el párroco y me dio la bendición, pero qué zapato más lindo que lleva. Y ya está. Y a mí, ¿y qué más da las sensaciones que yo tenga? No, por ahí se empieza, por el ABC. Mis sensaciones son muy valiosas, porque desde aquí mi eje personal se empieza a colocar. Y desde ahí yo puedo aceptar que existen diferencias. Si yo no coloco mi propio eje personal, lo único que estoy haciendo es reproducir valores que yo conozco poquito de Pichon Rivière, lo admiro en lo poquito que lo conozco, pero creo que un gran paso de su parte respecto al psicoanálisis fue hablar de cómo las personas enfermas traían de su familia, del paquete familiar, traían información que no podían colocar, que no podían realizar, y entonces socialmente al no poder realizar eso se enfermaban. Al no poder reproducir lo que habían aprendido, se enfermaban. No estamos hablando de cosas de otro mundo, sino de este ABC de la salud. Valorar lo mío. Che, ¿tú crees que yo hago bien sintiéndome contento o sintiéndome triste? ¿Tú crees que yo hago bien? Es que no hace falta preguntar. Tengo que aprender a responderme a mí mismo respecto a mis sentimientos, sensaciones. Y desde ahí sí que puedo salir, abrir la ventanita o abrir la puerta de mi casa. Hola, ¿cómo estás? Y no solo hablarle a los semejantes, es decir, a los que
no hace falta ni siquiera que hable porque ya sé lo que me van a decir, que ese es otro tema, es largo. O sea, busco quien me va a decir lo que yo ya estoy de acuerdo. Y de esto sabemos ya un poco y cada vez se está reproduciendo más. Necesitamos ser individuos. Cuanto más individuos seamos, más la sociedad gana en calidad de vida y los individuos también. Ser individuo no es una amenaza. Para las estructuras, la estructura religiosa, la estructura militar, la estructura política, todas las viejas estructuras, las religiosas, no hablo solo de la nuestra, es un peligro los pensantes. Cuando yo fui al servicio militar, a mí me clavaron cuando me dijeron el 45, póngase firme. Mierda, me acuerdo, sí, yo tengo el 45. No me dice cómo está usted, licenciado, cómo se siente. Está bien, bienvenido aquí a donde... Es igual que las invasiones de los antepasados míos y vuestros, por algún lado. Cuando llegaron y vieron a los indios, no les dijeron a los aborígenes, no les dijeron, venimos un poco despistados, es aquí donde queríamos llegar, no hablan nuestro idioma, ¿cuáles son sus hábitos? ¿Cuáles son sus costumbres? Nada, no hablan nuestro idioma, no creen en nuestro Dios, ignorantes, hay que evangelizarlos. Y despreciaron toda una cultura que estaba ya instalada de milenios. Pero esto lo hacemos nosotros en nuestras relaciones familiares, sociales, que le imponemos nuestra cultura, nuestro parecer. Lo mío es lo bueno, lo tuyo. Si las cosas van mal porque por tu culpa, no por la mía. Yo tengo todo clarito. ¿Entendéis? Y esta es la manera de ir reproduciendo algo que es fundamental y necesario abordar: mi individualidad, pero mi individualidad no tanto como pensante, que ya sabemos que eso lo desarrolló bien nuestra cultura, ayudarnos a pensar hasta cierto punto, sino en nuestra necesidad de ser sintientes, sentir, sentimiento, que ahí es donde empieza la originalidad de la persona, porque tú y yo podemos coincidir en la manera de pensar. En la manera de sentir ya tenemos más variantes, porque tú vives unas situaciones, yo vivo otras. Para ti estar contento, o para ti una película te pone, te exalta, para mí una película me deprime, la misma película. ¿Por qué? Porque se mueven cosas individuales, originales de cada persona. Pero, perdón, nosotros podemos seguir hablando hasta que se calle ella. Estaba yo pensando, qué maravilla que los hombres empiecen a ponerle palabras a sus emociones. Qué maravilla si las mujeres no nos asustamos y habilitamos el lugar, escuchen bien, y habilitamos el lugar para que los hombres pongan palabras a sus emociones. Porque está buenísimo que nos planteemos cuántos espacios somos capaces de permitir. Yo, a mis 65 años, miles de veces me descubro cotorreando mucho más de lo debido, anulando de pronto la expresividad con que Pepe desarrolla lo suyo. Y lo que le cuesta. Pero porque yo soy hija de esta cultura, no estoy hablando de algo que me es ajeno. Al contrario, siempre estoy segura de que yo le puedo poner los pañales a él. Todavía no lo ha hecho. No haya malentendido. Son espacios sumamente finitos y sutiles. Los seres humanos somos muy frágiles. Tenemos mucho miedo
de conectarnos con nuestro emocional. Entonces nos cuesta mucho llegar a los espacios en los cuales la cultura se ha encargado de hacer la guerra, eso que académicamente luego llamamos engramas culturales, que son guerras que suceden en la corteza cerebral y que se instalan como un bagaje que es como el lenguaje que aprendemos. Remodelar todo esto es la tarea que les compete desde el momento en que han habido, y ya que Pepe hizo mención, a mí nunca deja de emocionarme mencionar a Enrique Pichon Rivière. La vida me dio ese pedacito, ese margen de tiempo que me permitió dos vivencias increíbles. Uno, haber sido un poquito de tiempo, 1 año y medio, paciente de Arminda Verasturi, que fuera su primera esposa, que luego se suicidó. Y la otra fue que Enrique me dio la oportunidad de trabajar a su lado durante 3 años y que pude aprender cosas maravillosas. Conceptualmente, yo siento, ojo, yo integré los grupos iniciales de la APA, Asociación Psicoanalítica Argentina, y vengo del mundo de la más pura ortodoxia, donde el Freud no era una colección, era un catecismo. Y estoy totalmente de acuerdo con el aprendizaje, creo que es muy importante, porque para poder superar ese nivel de información, primero hay que conocerla, ¿sí? Ahora, sin ninguna duda, para nosotros en nuestro país, la aportación que hizo Enrique ha sido impresionantemente valiosa, porque él fue el que pudo unir ese lugar en el que la APA se encargaba de armar una élite intelectual de pensadores que tenían prohibido sentir. Me voy a permitir contarles la anécdota de cómo me fui de la APA. Yo estaba dando un Ateneo un día viernes, era obligación, cada tanto tiempo nos tocaba dar una charlita. Y yo estoy dando la mía, y el que era por entonces presidente, voy a obviar su nombre, pero les voy a contar la anécdota porque dreno, dice, muy interesante lo que plantea la doctora Chemes, pero tenemos noticias de que toma mate en el consultorio con los pacientes. Rumor en la sala. Yo puse cara de vaca mirando al tren, porque si no iba a tirar con un zapallo, con lo que tuviera. Terminé de dar mi charla, me fui y redacté mi renuncia, porque me sentí herida en el lugar más profundo. Yo nací en Misiones, y es absolutamente cierto que toda la vida, desde el primer momento que encaré mi consultorio, el mate vino conmigo, porque si no yo tenía que abandonar una parte muy grosa de mi identidad. No me daba el cuero, me ponía muy insegura. Me ponía muy mal no tener mi mate, y mucho menos no tener que compartir. Bien, renuncié a la APA, me fui. Ahí fue donde me encontré con Enrique. Una suerte maravillosa. Y pasan 10 años, 11 años, y estoy por dar una charla en el centro de Yang, en Cerrito y Santa Fe, unas jornaditas, y miro la platea de mi mesa, y quien estaba en la segunda fila, el expresidente de la APA. El detalle es que mi tema en esta presentación era el mate como vehiculizador del inconsciente colectivo. Por esa época yo estaba trabajando mucho en psicoterapia de grupo, y de verdad había elaborado un trabajo, porque no se imaginan en qué lugar más poderosamente importante yo fui herida cuando a mí se me acusó de tomar mate. Hasta que yo no hice ese trabajo de investigación, desarrollé y lo pude presentar, yo sentí que no lo reparaba.
Y una de las personas que me apoyó fehacientemente en esto fue Enrique. Porque él insistía soberanamente en no abandones los rasgos de tu cultura, no abandones tu creatividad. Nosotros trabajábamos con él, con artistas plásticos, y las sesiones, éramos 5 personas que nos movíamos trabajando con él. Y asistíamos los 5 a las sesiones que él tenía con Capristo, por ejemplo, un artista plástico, que recuerdo perfecto, en el año 72 presentó Enrique un trabajo sobre el proceso terapéutico de Capristo, donde él planteaba que al artista plástico había que tratarlo terapéuticamente con mucho cuidado, porque no se le podían romper los nudos de conflictos que tenían que ver con la creatividad. Esto era concepto de hiperavanzada en aquella época. Respetarle la creatividad y respetarle la angustia o el conflicto a un artista en el marco de un proceso terapéutico era una cosa de avanzada. Pero volviendo a mi historia, ¿qué hago yo? Saco mis colmillos y digo, en la platea se encuentra una persona que es maestro de maestros. Yo no me siento en condiciones de ser oradora, razón por la que le voy a pedir al doctor fulano de tal que por favor se acerque a la mesa y me acompañe. Me lo senté en la mesa y se tuvo que comer doblada mi charla sobre el mate como vehiculizador. ¿Entendéis el láser? Esta fue la maravillosa experiencia desde la cual hoy puedo decir, Enrique Pichon-Rivière, la psicología social te representa y la identidad de nuestro país a partir de ti y de estos espacios de formación está resguardada. Y con esto les digo, esa es la línea con la cual nosotros trabajamos. Pepe y yo nos encontramos hace 20 años, hemos acordado desde su formación, él ha tenido una actitud que yo no quiero dejar de mencionar porque vino con su formación de la Universidad de Valencia y la entregó de una manera muy generosa al gabinete que yo tenía ya formado por entonces, y de verdad que hicimos un trabajo de compartir con todo el equipo de gente con el que laburamos, que fue maravilloso. Venía abiertamente cuadrado. Su humildad es una de las partes más importantes de su capacidad científica, y de verdad que en todo esto no cabe ninguna duda que si la cultura ocupa el lugar que tiene que ocupar, la creatividad ocupa el lugar que tiene que ocupar, nosotros podemos abordar la inteligencia emocional y estamos en condiciones todos de construir y acercar el proyecto de salud para la comunidad. Nosotros tenemos una fundación que se llama Egendú, Arte, Ciencia y Cultura. Egendú es una palabra guaraní que quiere decir escucha, presta atención, pero con ojos y oídos del corazón. Es un escucha más intenso, que yo creo que realmente el interés con el cual él se ha movido respecto de toda nuestra cultura, de toda la cultura regional, está directamente ligado a haber encontrado eso que dice nuestro escritor Darwi Berti, la cultura greco-guaraní. La cultura guaraní es la Grecia de la América. De esto tenemos que aprender a sentirnos orgullosos, para lo cual es imprescindible sentirnos orgullosos de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, y desde ahí armar el sentido de pertenencia. Y, como dijimos al empezar, no se preocupen, ocúpense y cuenten con nosotros. Ahora no hablamos más y que hablen ustedes. No, antes de que cierres voy a hablar. Bueno. Porque dentro de esto de ocuparse y lo nuestro, y cuando una anécdota que tenemos muy bien colocada de cuando fuimos a presentar este libro a Galicia. Dimos una vuelta por toda España, por las universidades, por centros culturales y, como no, llegamos a mi pueblo. Y coincidía que en mi pueblo estaba el presidente de la Real Academia Galaico-Portuguesa, porque ahora es galaico-portuguesa, no es ni solo portuguesa ni solo galaica, galaico-portuguesa.
Y Marta estaba hablando de la globalización, lo importante que era permitir que otros valores entraran en nuestra cultura y los integráramos. Y le dice este señor, no se olvide que antes de hablar de la globalización es importante entender la glocalización. Antes de valorar lo de afuera, valore lo de adentro. Ustedes tienen valores muy importantes. Marta estaba hablando de que España era el segundo país del mundo en valores folclóricos, en valores culturales, después de Rusia, y a continuación, pero no le dio tiempo a decir que a continuación en el ranking estaba Argentina, sino que él cortó y le dijo: no se puede hablar de globalización si no hablamos de localización. Es decir, llevado a lo micro, no podemos salir afuera sin valorar lo nuestro, sin ni siquiera afuera de nuestro país, no, de vecindario, hablando de vecindario, hablando de convivencia. He cerrado y he firmado. Hasta que no amen profundamente lo propio, no den ningún paso hacia ningún otro lado. Y en este lugar, este primer pasito que dimos es sentirnos orgullosos de este espacio de aprendizaje que es Nuevo Siglo. Así que feliz cumpleaños, y ahora la palabra la tienen ustedes. ¡Qué reto! Hay que aprovechar el espacio y bueno, las preguntas que quieren hacer del tema desarrollado, que estaría bueno que la compartan, porque como dijeron Marta y Pepe, es un espacio donde compartimos, estamos aprendiendo, y la idea, bueno, a partir de las preguntas que ustedes quieran hacer, poder aprender también de estas. Así que dejo abierto a ver quién quiere preguntar algo, una pregunta seguramente tiene que haber por allí. En general el primero... No. El primero, nosotros precisamente porque tenemos mucha dificultad para transgredir nuestra cultura, el miedo al ridículo que tenemos es espantoso. No nos permitimos expresar espontáneamente el deseo de conocer o la curiosidad, porque el miedo al ridículo nos paraliza. Que no sea eso lo que les pase a ustedes. Tomen el camino que quieran. No, que sea lo que les pase y hagan otra cosa. Bueno, está bien, es verdad, está bueno eso. Pero sea mucho o sea poco, nuestros años de experiencia, nuestro bagaje clínico o nuestra información académica, se la ponemos a disposición. No tengan ninguna duda de que alguna pregunta que nos hagan podemos contestarle: mira, eso yo no lo sé. O voy a tratar de revisarlo, o voy a tratar de estudiarlo, pero ahora no te puedo contestar. Hagámonos cargo, en tanto podamos, del miedo al ridículo. Esta suele ser la parte que a nosotros más nos asusta, porque nunca sabemos qué nos van a preguntar. La otra más o menos ya la tenemos conocidita, ¿vio? Pero seamos cómplices en el lugar del miedo al ridículo y lárguense a comentar o a preguntar lo que crean que tengan ganas. Yo paso a ver, preguntas. Claro, Gastón, que podrías empezar vos. Ya, justamente el otro día en una clase estábamos hablando de un dilema y que lo charlamos en una mesa, sentado, en un asado, sobre este tema de la escucha sensible, ¿no? ¿Cómo desprendernos de la razón a la hora de escuchar al otro? ¿Cómo desprendernos de la razón y dejar que la razón piense desde la sensibilidad, desde la emoción, ¿no? Es un tema muy difícil de trabajar. Y el otro día los alumnos nos preguntaron: ¿cómo haces para escuchar distanciándote del dolor del otro? Y es muy difícil. Es un desarrollo que requiere mucho trabajo. Y creo que lo que Marta viene a charlar con nosotros es esto, ¿no? La escucha sensible. ¿Qué significa la escucha sensible? ¿Ustedes qué piensan? A ver. Psicólogos sociales, futuros psicólogos sociales ya. Yo voy a contar una experiencia personal y a ver si pueden deducir por qué me pasa esto.
Yo pienso desde lo emocional siempre. Primero lo sensible, la emoción, después el razonamiento. Y me agarro cada dolores de cabeza por eso, porque me dicen, ¿por qué no pensás primero antes de sentir? Primero pensá. Y a mí todo me brota desde esa cosa interna que siento y que no lo puedo dominar. Después por ahí lo empiezo a masticar y dije que me tiene de pata, pero me sale así. Y bueno, y tampoco me da buen resultado porque me castigan y me cuestionan por eso. ¿Cómo hago? Me encanta el planteo que haces porque me da la oportunidad de contar algo que a mí me emocionó hasta las lágrimas. Resulta que Dora, para el Día de la Madre, pone en su Facebook su manera de sentir el Día de la Madre. Y yo me puse a leer, me salió un puchero y me puse a llorar. Esto que ella está contando es verdad, porque lo que decía era, a mí en el Día de la Madre lo que más ganas me da es sentir que mis hijos son felices. Dicho de una manera muy poética, yo no lo sé hacer. Pero de verdad que lo que decía era esto, o sea, yo como mamá lo que quiero es que mis hijos sean felices. Y mi celebración del Día de la Madre pasa por ahí, ¿no? Y yo te quiero decir que la actitud más valiente es la que permite ir adelante con la expresión de lo emocional. Cuando alguien te diga pensá primero, míralo con tus ojos del corazón y sé piadosa, porque la persona que te dice pensá primero te está mostrando su fragilidad. Esa persona no tiene la libertad que tenés vos para alargar el contenido emocional de tu expresión. Entonces, el pensar primero exige tu piedad. Sé piadosa, porque el que quiere cortar eso, ese es el que está cagado en las patas. A los varones nos viene muy bien que las mujeres primero piensen. Eso dice mi marido. Porque aún de todas formas, si primero piensan, no siempre coincidimos, así que es una manera, como se dice, de tener más o menos control de situación, que no es control. Bueno, ¿Te quedó claro, Dora? ¿Te quedó? Sí, gracias. Profesora, lo que quiero preguntar es cómo identificar la inteligencia emocional sobre un grupo reducido. ¿Cómo detectar la inteligencia emocional? Qué pregunta interesante. Gracias. Creo que me has dado una oportunidad mucho más grande de lo que te imaginas. Yo prometí ante Pepe fundamentalmente que después de mis 75 años, o sea, me falta todavía un montonazo, recién voy a escribir acerca de lo que es mi teoría del ejercicio profesional. Y me has dado la oportunidad de comentarlo, porque yo trabajo y propongo a los que son mis discípulos y de la manera que trabajamos con Pepe sobre la contratransferencia. ¿Esto qué significa? Que primero, cuando escucho al paciente, lo escucho desde mi propio ejemplo, o cuando escucho a un grupo, escucho desde mi lugar más afectivo. La propuesta que hacía recién Gastón. Trato de despegar el pensar y pongo por adelante toda mi capacidad sensible para percibir. Esto me remite a un estado contratransferencial, porque inmediatamente tengo un registro. Ese registro es el que, a medida que lo voy ejercitando, querida, a medida que voy movilizando, gimnasiando el registro sensible de ese grupo o esa persona, yo estoy adquiriendo capacidad para detectar la inteligencia emocional.
Y puntualmente voy a decirte, me ayuda a entender la diferencia entre una persona manipuladora, una persona con rasgos psicóticos, que de pronto usa la palabra con contenido emocional para manejar al otro, no para expresar lo suyo. Y ¿sabés qué? Es impresionante cómo chirría dentro de uno cuando uno se permite desarrollar esta escucha sensible. No sé si es clara mi manera de expresarte, porque ya te digo, lo dejo para más adelante. Mi teoría respecto del rol psicoterapéutico es trabajar la contratransferencia. El que trabaja la contratransferencia está puliendo su sensibilidad y está adquiriendo conciencia de lo que es la fragilidad del ser humano desde el sí mismo. Y esto es lo que abre uno de los más valiosos conceptos para desarrollar el servicio en la salud, y es la piedad. Creo que ese es el único camino posible para contestar, por lo menos por ahora. ¿Te vale? Vale. A ver. Profe, no es pregunta, pero quería saber si se podía ampliar un poquito más el tema de los espacios. O sea, una duda me quedó acá el tema Vale. de... Bueno, mi pregunta es, o sea, no es pregunta, sino quería saber si se puede ampliar la fábrica de los espacios cancerógenos. Que estoy escuchando, puede ser un poquito más que... Estuviste muy aguda, nena, ¿eh? Te metiste con un tema grosso. Muy bien. Yo no tengo ningún reparo en decirles a todos que en el cuerpo de cada uno de ustedes existen cientos o miles de células cancerígenas. Los seres humanos traemos en nuestro ADN una composición que contiene células cancerígenas. El tema es que el cuerpo humano también está hábilmente preparado para desarrollar un sistema de inmunodefensa que reprime y desarticula la existencia de las células cancerígenas. ¿Exactamente hasta qué momento? Hasta el momento en el cual se produce una crisis. Crisis son las situaciones de enfermedad importante que deprimen totalmente la buena vocación de vida. Cuando se deprime la vocación de vida, se abre un espacio para que la célula cancerígena tenga caldo de cultivo. ¿Te va quedando claro? Sí, sí, claro. Bien, entonces, lo importante es que el cáncer se cura en salud, querida. Todas las personas somos potencialmente enfermos de cáncer o de cualquier otra enfermedad, porque te puedes morir de una gripe, vaya. El asunto grosso es que si nos preocupamos por desarrollar nuestra vocación de vida, vamos a dar una especial importancia a nuestro cuerpo emocional, porque podremos ir descubriendo que el cuerpo emocional es el que contiene la mayor capacidad para movilizar el sistema neuroendocrino. Y cuando se moviliza el sistema neuroendocrino, saltan todas nuestras hormonas y se dedican a trabajar en pro de la vocación de vida. Perdón, cuando quieren, voy por el otro lado, a decir lo mismo, cuando quieren en una celda de castigo castigar fuerte al reo, ¿qué es lo que le hacen? Además de que si le pegan, de que si lo martirizan, de que si lo aíslan. ¿Qué es la peculiaridad de una célula cancerígena? Se aísla del ecosistema del organismo. Se aísla y funciona a su manera. Virulenta. Se vuelve virulenta. Rompe la estructura que hay de interacción y se aísla, no comunica, ni deja comunicar. Por eso hablamos
nosotros de psicología de la comunicación en lugar de la salud. ¿Sí? No, una pregunta. ¿Ustedes quieren decir que a partir de alguna angustia se puede tratar cualquier cáncer? No seas tan terminante, corazón, porque ¿sabes qué pasa? En general, cuando somos estudiantes nos enfermamos de todo lo que aprendemos. Y más. Entonces, trata de no manejarte con ese criterio, porque si no vas a bailar una conga de acá hasta que te reciba que no te cuento. No es así de extremo, no es así de extremo. En esto es muy importante diferenciar los llamados espacios neuróticos, que son los espacios en los cuales todos nos conflictuamos, todos nos angustiamos, todos vivimos situaciones que son dramáticas, y bastante diferente es esto de cuando entramos a bordes que ya superan los espacios neuróticos y entran a bordear con espacios psicóticos. Entonces perdemos nuestra vocación de vida. Lo que es importante que tengas en cuenta es que tu responsabilidad es apostar a la vida. Publicidad en el medio. Todo organismo tiene vocación de salud, vocación de vida. Y la otra es que no jodan. Busquen terapeutas, busquen maneras de cuestionarse la propia salud. Busquen todo el tiempo. Busquen, háganlo, lo pueden hacer con un terapeuta, pero también lo pueden hacer en lugares de discusión grupal. Sepan reunirse como grupos de estudio, lean juntos un libro, pónganse entre 5 o 10 y lean juntos un libro y discutan y cuestionense que esto, si amanecen haciéndolo esto, ese día ganaron 5 años de vida. Pero no vale decir, yo siento que no es cierto. Yo siento que no es cierto, tiene que ver con uno de los argumentos freudianos más grosos de la década del 70. El lugar en el cual nos psicotizábamos haciendo cursitos de Freud. Nos psicotizábamos, de verdad. Pero créanme que ustedes, cada uno, son todos responsables de vuestra salud emocional. No dije salud mental, dije salud emocional. Esa responsabilidad no es vivir la angustia como una amenaza, sino es vivir la habilidad responsable de ver dónde encuentro alegría. Y hagan la prueba una noche, en vez de pasársela chupando cerveza o congueando, casen un libro y siéntense a leer y a charlar. La experiencia es buenísima. ¿Con cerveza incluida? Sí. Con cerveza incluida, claro que sí, pero no congueando, sino diciendo, hay películas muy buenas, hay películas, yo después lo voy a pasar a Dora, un listado de películas que pueden ser motivo de cine debate. Es buenísimo. Es más, también nos ofrecemos nosotros para coordinarlo, ¿cómo no? Con todo gusto. Nosotros una vez por mes estamos en Corrientes, así que úsennos. ¿Está clara la idea? No, muchas gracias. Bueno, que venga otra. Allá, otro. Allá, un fondo. Quería saber más sobre el Gendú. Ah, bueno, qué lindo. Mirá, nuestra fundación tiene 2 años de vida, nuestro Gendú tiene 25 años de vida. ¿Cuál es la filosofía con la que nos movemos? Ustedes pueden entrar y googlear Gendú y van a encontrar mucho material. Pero esencialmente la idea es que si consideramos que la salud emocional tiene que ver con la comunicación, no podemos dejar de mirar cuál es y cómo es nuestra comunidad. Mirando, una de las cosas que aparece frente a los ojos del corazón es que los artistas jóvenes en nuestro medio están totalmente desangelados. Una persona que tiene vocación artística pierde la mitad de los derechos. Una de las funciones de Gendú entonces, apoyar el arte joven.
Otra es propiciar espacios a través de los cuales existan buenos sistemas de información y de formación. De hecho, hemos trabajado durante unos cuantos años y hemos logrado el hermanamiento entre Valencia y Corrientes. Trabajamos con la Asociación de Artes y Letras de Valencia y ya se editó un libro de escritores jóvenes, correntinos y valencianos. Prontamente vamos a tener, y va a ser motivo, porque también es bueno explicarlo, este hermanamiento se fundamenta en la vida de Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez es un escritor valenciano que se vino a vivir a Corrientes y fundó un barrio que se llama Nueva Valencia. Y es una persona que literariamente está muy bien considerada y está bastante poco difundida. Como hay obra, hay filmaciones, películas, nosotros vamos a traer al Teatro B y vamos a hacer un ciclo con la obra de Blasco Ibáñez, que yo me voy a encargar de hacerles saber a ustedes para que tengan la oportunidad de verlo. Y así vamos. A veces nuestra actividad, somos muy humildes como fundación, no somos una fundación con mucho dinero ni mucho menos, pero nos ocupamos de conseguir un pasaje para un director de cine joven que es ahijado de la fundación y que terminó en Europa y ganando un premio de cine con un documental, y apoyamos permanentemente. O sea, ahora por ejemplo hemos colaborado con el disco de Lorena Larrea Caterino, que se presentó antes de ayer jueves en el Casino, y que es una buena oportunidad para decirles, se los recomiendo. Es un trabajo muy lindo, es un artista que merece apoyo y lugar, y que cada vez que encontramos un científico joven, un artista joven, alguna persona por la cual nosotros podemos hacer una apuesta o acompañarlo, lo llamamos ahijados de la fundación. A veces lo único que ponemos es nuestra casa en Buenos Aires, pero de repente eso significa el hospedaje por 10 días, 15 días, el tiempo que necesitan para llevar adelante algún proyecto. Y la historia de Gendú en los últimos 25 años tiene que ver con que hemos producido un disco de Pocho Roch, Canciones al Viento, no sé si lo conocen o lo recuerdan. El sábado que viene está Pocho en el Vera. Yo lamentablemente no voy a poder estar, pero es una linda oportunidad, y hicimos una movida que fue muy importante porque fue la primera vez que un autor correntino estuvo primero en el ranking de venta de discos, y fue una tarea que Gendú la hizo a pulmón. Editar el primer libro de poemas de Cacho González de Doya también es sobre Gendú. Estoy hablando de la década del 80, ¿no? Hace un ratito. Y podría contar muchas cosas más, pero bueno, en suma, todo aquello que tenga que ver con espacios que propicien la salud emocional a través de lo creativo fundamentalmente, lo consideramos como nuestra obligación. Hasta el pensar también. Arte, ciencia, no la ciencia como estereotipos, sino la ciencia como inquietud, como hacerse caso de las propias inquietudes, de pensar, de compartir eso que pienso, eso que investigo en mi laboratorio. Mi laboratorio es fundamental, donde yo me hago preguntas. ¿Os acordáis bien que Einstein decía que no eran tan importantes las respuestas como el hacerse preguntas? Y en ello han coincidido mucho. Y también quería decir una cosa. Hubo un giro en la historia que nosotros no nos dimos cuenta, porque todavía éramos proyectos largos de nacimiento, pero en el siglo VI a.C. hubo una contienda entre Platón y Protágoras. Protágoras decía: el ser humano es la medida de todas las cosas. Un sofista, el sofista por excelencia, Protágoras. Y Platón le decía: me tiras todo lo que yo he elaborado, Protágoras. No, lo importante en el ser humano es el idealizar, el poner fuera del ser humano las cosas, lo hermoso,
porque así, aspirando, vamos a ir construyéndonos, vamos a ir llegando. Y Protágoras le decía: ¡hey! No existe la justicia. Perdón la expresión, no me jodas, Protágoras. ¿Cómo que no existe la justicia? Si no existiera la justicia, todo esto sería un caos. Dice: no, porque cada uno ve la justicia desde su punto de vista. Ya vienes con las tuyas. Así podíamos hacer un libreto. Pero fue un momento de la historia donde se valoró más lo ideal, lo que no alcanzamos, que la propia medida. Por eso, ya que hablé del... me van a matar los cocodrilos, del zapato de cocodrilo, del 40 y pico, también hablo de Protágoras porque él planteó que el zapato quedaba grande, que no había un número ideal para todos, que cada uno teníamos nuestra medida. Solo esto. Escuchamos. Sí, primero agradezco este espacio y la oportunidad de poder presentar nuestros planteos con el tema que usted trajo acá en esta charla. Como me preocupo y quiero dejar de preocuparme y sí quiero comenzar a ocuparme, ¿cómo podría comenzar a elaborar o a realizar pequeños cambios que tienen que ver con esa perspectiva de género y que fue el tema al comienzo de la charla? Con los pequeños chicos, las criaturas, ¿cómo puedo integrar y que ese pequeño niño al quien uno le trae un juguete y no tiene que ser una muñeca para un varón, vaya integrándose paulatinamente en ese cambio de perspectiva de género que puede integrar posteriormente una pareja y que se pueda lograr la felicidad? Porque mientras continúen las cosas sin que se generen esos cambios, creo, es mi opinión, van a continuar los problemas de pareja, más divorcios, el matrimonio va a comenzar a ser un mero recuerdo si es que no comenzamos a generar esos pequeños cambios. Así que en este espacio aprovecho para ver si puedo llevar una respuesta. Claro que sí. Bueno, en principio, juntate con todas tus amigas, haz el primer planteo y armá un piquete, flaca, armá un piquete. Pensá. Mire que la potencia está, fantástico. Pensá en irte con tus amigas a algún jardín de infantes, tomalo como un servicio social. Se van a un jardín de infantes y proponen regalarle a los varones muñecas. No la arriesgues tanto. No, yo sí. Yo tengo una línea más suave, ella es muy... Yo soy piquetera, va. Piquetera. Pero después voy a contar la tuya, la suavecita. Sí, sí. Pero es absolutamente importante que existan mujeres como vos y que además rápidamente seas referente de todas las chicas que están acá y de que cada una pueda hacerlo para el cumpleaños de un sobrinito, de un primo, de un hermano, de hijo de un amigo, y se empieza a gestar la posibilidad de acercarse a un jardín y decir: a ver, nosotros estamos en una institución en la que intentamos cuestionarnos algunos virus o algunas bacterias de la cultura. Y como nuestra intención es apostar al futuro feliz de estos chicos, nos gustaría traerles una propuesta. ¿Cómo se hace para que un chico, cuando sea marido o papá, tenga acceso? Porque no se trata de entregarle una muñeca, se trata de enseñarle que cuando sea hombre y sea padre, sería muy lindo que acompañe a su esposa aprendiendo a cambiarle pañales. Y en ese marco te vas a la juguetería más de moda de la ciudad y le decís: queremos iniciar una campaña. Esa librería
inmediatamente va a estar en boca de todos. Si hay una persona inteligente, esa juguetería, perdón, si hay una persona inteligente detrás, inmediatamente lo toma como campaña comunicacional. Y desde ahí, cuando vos te des cuenta, entre vos y tus amigas, inmediatamente van a encontrarse recreando, y me vas a escribir, vos tenés el libro y tenés nuestro mail, Marta, se nos ocurrió otra propuesta más y yo voy a aprender de tu propuesta. Y entonces misión cumplida, porque nos comunicamos y nuestra comunicación resultó creativa. Y el proceso de iniciar situaciones de cambio no tiene que ir desde un lugar violento. Yo el planteo lo hago desde mi lugar de piquetera, lo pongo con características violentas, pero no hace falta. Cuando vos a una maestra jardinera le decís, tu niñito ese al que querés muchísimo, tiene derecho a no fracasar en su matrimonio. Está bueno que le enseñemos a ser papá. Es bastante más sencillo, creo yo, que lo que pensamos que puede ser. Tal cual. Gastón, él da cursos para docentes desde la visión de la psicología, el psicoanálisis y todas esas cosas, pero también ese espacio se puede aprovechar para tirar estas líneas. Los docentes del nivel inicial tienen en su currículum el tema de los espacios de juego. Los espacios de juego son el rincón de las muñecas, la cocinita, las visitas con los jueguitos de té y toda esa historia, después el rincón del carpintero, el rincón del doctor, y cuando mandan a los niños en ese espacio dentro de la jornada, las nenitas al rincón de las muñecas, las nenitas a la cocina y los nenes a martillar sobre una madera invisible. Entonces es muy sencillo, rotar por los distintos espacios, nada más que eso. Y siguiendo esta línea, perdona, yo voy a la recomendación de lo pragmático gallego, el gallego de Galicia. No gallego, no, el gallego de estatal. Al niño, ustedes perdonen, al varoncito no se lo enseña a hacer la camita y a tener orden en su armarito, en su placar. A la niña sí, o sea, no hace falta tampoco saltar. No solo no se le enseña, sino que la mamá le ordena eso a su hija mujer. Exactamente. Ir al ABC, que las diferencias también empiezan en estos lugares tan sensibles y tan elementales. El varoncito dice, ese es mi macho. Ahora la niña dice, nena. Baja un poco el tono que te me pasas. Esto está a nuestras manos. ¿Cómo es eso que a los niños los seguimos educando como tales, en que son demandantes? Un hijo siempre, una hija siempre es demandante. Hasta grande sigue siendo demandante hacia los padres. Si no hagamos una mirada de pájaro. Entonces, ay, ¿cómo le voy a pedir yo que el día de la madre, que mi cumpleaños, que un domingo o un lunes me haga un regalito? No, yo no le puedo pedir. Ida y vuelta se aprende, ida y vuelta se les enseña, porque esto no está en el código. Ida y vuelta, mamá también necesita, mamá es persona. Papá también necesita, aunque no habla, pero también es persona. Entonces, ¿qué es eso de dar? Todo el rato dar, porque nos enseñaron a dar. ¿Sabéis qué es más difícil recibir que dar? Está en el libro también. Y es peor pedir. Es cierto. Te escuchamos. Después hay otro espacio que es el de la educación sexual en la escuela, que está integrando ahora la currícula. Es decir, educación que se rompe la cabeza pensando qué le damos de educación sexual a los niñitos de 4 o 5 años. Y bueno, como no saben cómo abordar eso. Y de pronto puede ser interesante que la educación sexual también pasa por la paternidad. Porque se confunde con la genitalia, por eso. Claro, tal cual. El enfoque Exacto, sí. Bueno,
ya... Había un par de preguntas. Acá el señor de la camisa azul estaba pidiendo. Yo te cierro esta, Dora, perdóname un chiquitito, diciéndote que en términos de educación sexual, una de las cosas más importantes es decirle que nosotros no creemos en la sexología como ciencia, entre comillas. Queremos decir que no concebimos a los seres humanos como aparatitos que si se le toca aquí tiran un orgasmo para allá, que si se le toca aquí tiran un orgasmo para allá. No. Hacer el amor es una cosa que sucede de parado, de sentado y de acostado en todos los momentos de la vida. Hoy, aquí, en este momento, estamos haciendo el amor. Esto es lo que hay que tener en claro para hablar de educación sexual. Perdón, querido. Está bien, gracias. Una duda simple la que tengo. Neurona versus neurona, ¿no? Así es el título del... Hormonas versus neuronas. Neuronas. Porque había escuchado testosterona hoy y me hice la pregunta, ¿por qué no oxitocina? Hay una diferencia, ¿no? Claro, claro. Mira, el libro tiene su subtítulo en hormonas versus neuronas porque culturalmente se cree que las hormonas son las que sienten y las neuronas son las que piensan. A medida que vamos investigando, lo académico nos enseña que el asunto no es tan así, que tanto las neuronas como las hormonas sienten y piensan. Nosotros mencionamos solamente dos hormonas, la oxitocina, que es la hormona femenina por excelencia, y la testosterona, que es la hormona masculina por excelencia. Pero solo mencionamos esas dos porque estábamos hablando de situaciones de comunicación entre un hombre y una mujer. Ahora, hay una enorme cantidad de hormonas más y cada una de ellas tienen una función increíblemente importante en tu alegría y en tu equilibrio. Casi tan importante como las que tienen tus neuronas. Gracias. Ok. Había una pregunta por ahí. Por allá, sí, Gastón la tiene localizada. Yo quería preguntarle con respecto al rol del coordinador del grupo, con respecto a la observación del grupo, a la coordinación, y con respecto al proceso de transferencia. Exactamente, sí. Tiene que ver con la atención flotante de Freud. Tengo que dejar afectarme por lo que surja. ¿Cuál sería una postura ideal para poder trabajar en un grupo operativo? Eso por un lado. Y después con respecto a la pareja, por ejemplo. ¿Cómo trabajan el narcisismo en la pareja? ¿Cómo trabajarlo para construir un vínculo superador, digamos, y habilitar al otro? Hay dos preguntas que por ahí no... Que no son dos. Que no son dos, las podemos juntar. Y al juntarlas, no sé, seguramente vos no estabas en el momento en que hablamos de la contratransferencia. ¿Estabas? Sí. Bueno, sería profundizar el concepto de lo contratransferencial. La coordinación de grupo es posiblemente la tarea más ardua, sin duda, que se puede plantear un terapeuta, porque nunca jamás podemos hablar de grupo como una entidad. Siempre tenemos que hablar de un conjunto de individualidades y además tenemos que mantener un criterio que sea respetuoso en el lugar de considerar la individualidad del otro, lo cual ya hace que sea una situación particularmente compleja que lo que exige es un mayor trabajo en tu registro de la contratransferencia. El lugar del coordinador tiene que ser de atención múltiple porque tiene que estar pendiente desde el lugar contratransferencial, tratando de registrar cómo va funcionando el emocional de cada uno de los integrantes. Porque vos no podés focalizar a una persona lastimando, hiriendo a la otra sin tener una clara consideración de cómo vas a recoger y contener ese lugar que posiblemente se deteriore. O si corres el riesgo, tenés que correrlo con la claridad de que sabés en qué te estás metiendo y hasta dónde vas a ir para poder recuperar la contención.
en verdad es casi igual a lo que pasa en una situación de pareja. En la medida en que en la pareja estés preocupado por conocer al otro, vas a ser muy delicado en tu manera de darte a conocer, porque vas a hacerlo intentando propiciar el vínculo, no cerrar. ¿Se entiende? De modo que todo lo que tiene que ver con lo narcisístico queda desplazado por el esfuerzo que significa contratransferencialmente elaborar un registro que sea contemplando la fragilidad del otro. La palabra clave es no olvidarte en ningún momento que en un grupo o en tu pareja estás permanentemente dirigiéndote a lo frágil del otro. Y que además eso también te obliga a pedir del otro la misma actitud de cuidado hacia vos, aún como coordinador del grupo. Y me voy a permitir traerte una experiencia para que veas qué importante que es este tema. Comienzos de la década del 90, Hospital Francés, yo decido proponer a la dirección del hospital un grupo Balling. El grupo Balling es un grupo que trabaja con el burnout, el grupo de acción psicoterapéutica con médicos que trabajan la emergencia límite, la emergencia de terapia intensiva. Entró a trabajar con 8 médicos de terapia intensiva, burnout puro, cabeza quemada 100%, gente que no tiene conciencia del día y de la noche. Cabeza quemada, maltrato. Exacto. Gente que en terapia intensiva, por una cuestión que recién se está replanteando, no existe contacto con la naturaleza, entonces no hay ventanas. Pero eso era antes, cuando no se podía manejar la asepsia. Entonces no se hacían ventanas porque el lugar se mantenía aséptico sin ventanas. Hoy, que ya existe la posibilidad de resolver esto desde la ingeniería, seguimos teniendo todos los lugares de terapia intensiva sin ventanas. No hace falta. Y esto es terriblemente traumático porque al perder la conciencia de la temporalidad, no descubrís el día y la noche, empezás a entrar en estrés. Agregarle a esto el lugar espantoso de estar lidiando con la muerte, donde aproximadamente un 70% de los pacientes se mueren en terapia intensiva y el 30% solamente sale a flote. El médico, que es un ser humano, está conviviendo con esa realidad y en general tiene la obligación de salir a dar la noticia de la muerte a los familiares que se le tiran encima, no con su dolor, sino con el tapón de su dolor, que es la bronca. Entonces, el médico se convierte en un punching ball. ¿Qué sucedió cuando yo empiezo a coordinar este grupo? No te puedo decir la cantidad de agresiones que yo recibí. Impresionante. De desprecio, de actitud de desconsideración. Empezaron a alargar todo lo que realmente ellos tenían. Lo despreciados que eran, lo maltratados que eran, lo doloridos que estaban, pero focalizaron todo en quien estaba coordinando el grupo, naturalmente. Fue para mí una experiencia muy fuerte, muy enriquecedora también, pero me llevó su tiempo porque me hizo bastante pelota, el poder conectarme con ellos, generando la conciencia de la fragilidad, a partir de contarles cómo me dolía a mí lo que me decían. Este es el lugar del coordinador. Abrir su corazón, hablar de su fragilidad, que es el camino a través del cual cada una de las personas que integren tu grupo rápidamente se van a permitir descorrer su cortinita. Nunca te olvides, tu registro contratransferencial es la puerta de acceso y el instrumento es tu piedad y tu consideración de la fragilidad emocional. ¿Te queda claro? Muy parecido a lo que les pasa al docente. Muy parecido a lo que le pasa al docente, sí señor, es verdad. Y en tiempos de violencia como los que nos tocan vivir, con más razón.
Yo quería preguntar cuál es el lugar de la objetividad y subjetividad al momento de abrirse, ¿no? Y empezar a apostar por una inteligencia emocional, porque cuando uno trabaja estos espacios en el aula o con los padres y empieza como a crear un espacio donde se puedan plantear otras cuestiones, otras posturas, o frente a las autoridades, la palabra o la justificación siempre es esto no es objetivo, por eso no se lo mira, ¿no? Entonces, mi planteo es esto, ¿no? ¿Cuál es el lugar? Porque está como muy relacionado como que el sentimiento lo subjetivo. Y entonces queda como anulado, como descartado y parece que no tiene validez en un ámbito, en un espacio. Sí, sí, y además en familia hay que hablar desde el método científico, ¿verdad? Y con los hijos hay que hablar desde el método científico y con los amigos hay que hablar con el método científico. ¿Y qué pasa con lo que yo siento? Es mi sentir. Es mi sentir. Ahí comienza lo fundamental. Entonces, ¿quieres escuchar lo que yo siento? ¿Te interesa? No. Bueno, tampoco le voy a poner un rifle encima para que escuche lo que yo siento. Pero le puedo proponer, ¿quieres escucharme? Lo que a mí me pasa es la propuesta, la apertura, no la imposición, sino la proposición. Como te das cuenta, casi estás haciendo el mismo planteo que estaba trayendo, ¿cómo tu nombre? Julio. Solamente la diferencia está en que Julio habla desde el lugar de contener el grupo terapéuticamente. ¿Y quién te dijo que lo tuyo es menos terapéutico? Si el docente está colocado exactamente en el mismo lugar, con un aditamento. Probablemente Julio trabaje en los pacientes. Y vos, cuando trabajás el individuo más su familia. El otro individuo más su familia y su cuestión. Entonces, esto se multiplica. Siempre usa mucho la pregunta. Interesante por lo que el otro siente. No vayas a empezar por exponerte vos. Porque a diferencia de Julio, vos estás trabajando con tal cantidad de grupos familiares como de niños educando temas. Y esto a veces llama poderosamente a la necesidad de resguardarse, querida. Cuídate, cuida tu emocional. Yo tengo muchos docentes que han pedido jubilación temprana por maltrato de los alumnos. Cuidado con eso. Y Corrientes no está ajeno a todo esto. Nosotros estamos acá porque como terapeutas familiares nos encontramos con 3 o 4 situaciones gravísimas de violencia de adolescentes. Y bueno, entre que ellos viajen de montón a Buenos Aires y que vengamos nosotros una vez por mes, resultó más sencillo que vengamos. Y estamos muy agradecidos a la vida de que así sea, porque en este espacio nos sentimos muy útiles y muy bien. Pero te vuelvo a repetir, cuídate mucho. La docencia es muy violenta. En lo que podamos ayudarte siempre contar. ¿La pregunta? Suponemos que está bueno ir empezando a redondear porque creo que nos estamos excediendo por todo. Una consulta. Empezamos a hablar de inteligencia emocional, me quedó marcado salud, comunicación y redes sociales y globalización. Mi pregunta es si se puede armar o si hay trabajos hechos en función del Facebook hoy, escribiendo frases emocionales que a veces una persona, como usted comentó, cuando se emocionó, cuando habló de su madre o del Día de la Madre, y también hablando de salud, de algunas enfermedades que hay gente que escribe cosas. Y en lo particular me pasó algo a mí, sería un compañero escribió en el muro que iba a ser papá y yo sentí una emoción. Cuando termino de leer era un chiste, me causó un dolor y lo planteamos, algunos se rieron, otros no, pero a varios les pasó lo mismo. Y yo creo que ahí, a veces yo siempre digo, no copien frases hechas, sino escriban lo que sienten uno, transmitan
digan te amo a la persona que tienen al lado. Y mi pregunta es para yo empezar a hacer trabajo de investigación a través del Facebook, o sea, a través del muro, plantear ciertos disparadores para ver qué pasa. ¿Cómo busco, cómo puedo analizar esta inteligencia emocional o qué puedo sacar de bueno? Y si hay algún trabajo hecho a través de su fundación o algo así. Mira, yo no sé, la verdad es que no sé. Probablemente haya trabajos hechos porque investigaciones estadísticas hay muchas. Puntualmente lo que estás planteando es muy interesante porque yo creo que se roza permanentemente con la perversidad. En general, yo creo que todavía no tenemos fortalecido el concepto de la intimidad como para poder largarnos a las redes sociales. No tenemos claridad sobre cómo es nuestra individualidad. ¿Cómo me puedo desnudar sin sentir vergüenza delante de la gente? Entonces, entramos casi te diría a rozar la perversidad y por supuesto que de la mano de la perversidad vienen todas las formas violentas, pornográficas, no de pornografía sexual solamente, sino la pornografía como concepto. Y esto yo creo que es bastante delicado. A mí me gusta mucho tu idea, qué sé yo, tranquilamente puede ser una tesis. Y el tema pasaría pura y exclusivamente por volver a proponerte que esta experiencia tuya, que fue una experiencia contratransferencial pura, empezar emocionándote para terminar sintiéndote burlado, violado, abusado, es un modelo que podría ser perfectamente la maqueta de tu proyecto de investigación. Y me parece una idea brillante. Tenernos al tanto. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? ¿Vos? Última pregunta. Quería preguntarle para ir terminando, ¿hasta dónde se considera o hasta dónde es sano ser frágil? Ah, mira qué buena pregunta. Voy a repetir por si alguno no lo escuchó desde atrás. La pregunta es, ¿hasta dónde es sano ser frágil? Cuanto más lejos vayas con tu fragilidad, mayor cantidad de salud vas a convocar. La valentía siempre ha sido la conciencia del miedo. Ser valientes es solamente ser conscientes del miedo. Y con esto estamos hablando de algo que tiene que ver con lo más esencial del ser humano. Estamos hablando de la finitud. Entonces, somos más vivos cuando más conciencia tenemos todos de qué tremendamente grande que es el miedo a la muerte. Pero, perdón. Frágiles sí, ludistas no. Creo que eso está claro, ¿no? De modo que, para mí, asentar el concepto de que la valentía se fundamenta en la conciencia del miedo te va a dar claramente la medida de la fragilidad. Y que vivas. Bueno, gente, ha sido un abuso de tiempo ya, así que le queremos decir a todos muchísimas gracias por la paciencia. De nuevo, feliz cumpleaños a Nuevo Siglo. Gracias a ustedes, Gastón y Dora, por recibirnos de una manera tan cálida. A ustedes por la atención que han tenido. Mil gracias, ha sido un verdadero placer poder compartir nuestro trabajo literario, nuestro hacer y nuestro ser con ustedes. Y quedamos a entera disposición, de verdad. Los libros en la recepción. Ah, bueno, gracias, sí. Y por favor comprométanse y escríbanos, critíquennos, ayúdennos a aprender. No nos piropeen, critíquennos. Desen a conocer para poder conocerlos a ellos también. Bueno, Marta, Pepe,
con toda la informalidad del momento, porque creo que ustedes son nuestros amigos, por lo tanto lo protocolar no existe. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por haberse dado con nuestros alumnos, que estamos segurísimos que sirvió un montón y que el contacto va a continuar, y medio que ya no te vamos a dejar desenganchar más queremos que se lleven un recuerdito nuestro y están en Corrientes, están en casa, y alguna vez nos vamos a juntar también para otra reunión fuera del marco de la psicología, simplemente para reunirnos todos como... Nosotros nos llevamos las preguntas a la clase. Vamos a seguir hablando de esto en clase. Así que nos regalaron muchas preguntas, no solamente para pensar, sobre todo para sentirlas. ¡Qué bueno! El reconocimiento hace bien. Pero yo creo que estas charlas y estos temas son de interés para todos, así que en la próxima vamos a incluir a todas las carreras que capaz que les sea más útil que ellos, porque ellos ya tienen como un basamento, un basamento y una predisposición a absorber estas cosas. Y bueno, con un alumno de administración, por ahí son un poco más remisos y le vendría súper bien. Claro que sí, como no, sobre todo si se llegan a enterar que uno de los últimos premios Nobel de Economía es un psicólogo. No es nada casual, ¿no? Gracias a todos, chicos. Un placer. Espectacular.